Hola chicos, hola chicas, bueno, vamos a seguir con las clases de Derecho. Yo les hice acá algunos cuadritos y algunas definiciones acerca de los derechos y sus clasificaciones, así como las fuentes del derecho. Les pido por favor que cualquier inquietud que tengan me la comuniquen por mail, me la pongan en los comentarios y yo les voy contestando, porque no me están preguntando nada, o sea, o yo soy muy clara o algo está pasando. Bueno, vamos a empezar con el principio que no lo pudimos ver en las primeras clases. ¿Qué es el derecho? El derecho es un conjunto de reglamentaciones, leyes y resoluciones que regulan la conducta humana, esto lo vamos a resaltar, ¿verdad?, de una sociedad con el objetivo de alcanzar el bien común, la seguridad y la justicia. Está formado ¿por qué? Por una serie de normas, ¿sí?, que regulan las relaciones entre dos o más personas que posean obligaciones y derechos de forma recíproca, ¿sí? A ver, chicos, cuando hablamos de derechos, obviamente estamos hablando de un conjunto normativo, un cuerpo normativo que va a regular a la sociedad y a los individuos. Yo les subrayé personas porque vimos la clase pasada, por eso preferí darles la unidad de persona intercalada, porque para que ustedes vean que también va a regular no solo a las personas físicas, sino también a las personas jurídicas. Y obviamente, si te preguntan qué es el derecho, vamos a encontrar que hay dos divisiones, que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo está más marcado por las normas o por el derecho positivo, y el subjetivo es el derecho que vos tenés a ejercer esta aptitud. Aptitud es sinónimo de derecho, por ejemplo, ejercer tu derecho laboral. Este conjunto de relaciones, quiero entender que comprenden que se basa en la igualdad, en todo lo que estuvimos viendo, y también en el bien común, ¿sí? Y no es consensuado el derecho. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo decir, ay, bueno, este derecho no me gusta, listo, o este derecho no lo conozco. La ley establece en el Código Civil que el derecho se presume conocido por todos, es decir, el derecho en general, el principio general del derecho, que se presume conocido por todos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me puedo excusar y decir, ah, bueno, este derecho yo no lo conozco, ¿entendés? Entonces por eso no lo cumplí. Me voy un toque del derecho civil y me voy al penal. Ah, bueno, no sabía que no se podía matar, discúlpenme. No, todo el derecho está impuesto y lo tengo que cumplir, ¿sí? Cada uno de los sujetos de derecho, esto es las personas físicas o las jurídicas, como vimos en las clases anteriores, van a tener no solo derechos, sino también van a tener responsabilidades, que es la contracara del derecho. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, dentro de las clasificaciones vamos a tener dos grandes. Una es el derecho privado y otra es el derecho público. ¿A qué se refiere el derecho privado? Regula estas relaciones jurídicas que estuvimos viendo entre las personas físicas, como por ejemplo el derecho civil, que abarca las actividades cotidianas, las cuestiones familiares y también los conflictos sobre propiedad. Yo acá quiero hacer una salvedad. Van a regular estos comportamientos, esta sociedad, pero también no quiere decir que yo no le puedo hacer juicio a una empresa que no cumplió determinadas cosas. Esto lo vamos a ver después, pero en principio el derecho civil va a tratar, yo estaba pensando un ejemplo para decirles, por ejemplo, a mí me choca el auto, un camión, y ese camión o ese colectivo depende de una empresa, yo le voy a poder hacer juicio a esa empresa, no es que no. Pero el derecho civil, particularmente para que ustedes lo vean de una manera, después ahora lo vamos a desarrollar bien, tiene que ver con el derecho de familia, sucesiones, va a tener que ver también con el derecho internacional privado, con el derecho comercial, etcétera, etcétera. Bueno, ahora lo vamos a ver bien. Yo acá puse justamente las cuestiones familiares, conflictos sobre la propiedad, ¿qué pasa? Bueno, un tema también que es actual, o sea, por ejemplo, las personas que por toda esta cuestión de la pandemia no pueden pagar los alquileres. Bueno, en caso de conflicto, ¿sí?, se va esto a resolver en los tribunales del derecho civil. Todo lo que hace alquiler, compraventa, etcétera, va a tratar
del derecho privado o civil. El derecho comercial se dedica a la organización y explotación comercial regulada sobre actividades del mercado, aunque también debe, ¿no es cierto?, tener apoyo a los consumidores. A ver, chicos, obviamente cuando es un conflicto ya más propiamente de empresas, es decir, no pago determinadas cosas que hacen con la empresa, una quiebra es comercial, un concurso preventivo es comercial. Cada uno se va a dirimir y esto tiene que ver con el artículo 16, también cuando lo vimos de la igualdad ante la ley, ¿se acuerdan? No hay fueros especiales. Lo que sí hay es materia, o sea, si yo mato a alguien voy a ir ¿a qué derecho? Al derecho penal. Si tengo un conflicto por la custodia de mi hijo voy al derecho civil, y si tengo un conflicto que tiene que ver puramente y exclusivamente con todo lo que hace a la actividad comercial, voy a ir al derecho mercantil o al derecho comercial, que son sinónimos. También encontramos acá el derecho internacional privado, que reglamenta a los individuos que entablan relaciones internacionales. Les doy un ejemplo para que puedan comprender, y me hace acordar lo que yo estudiaba cuando estaba en la facultad, que hay una materia que obviamente se llama Derecho Internacional Privado y hay otra que se llama Derecho Internacional Público. El Derecho Internacional Privado, por ejemplo, regula, qué sé yo, me llevé a mi hijo o a mi hija fuera del país, ¿correcto? Y el papá o la mamá lo quiere reclamar porque yo, como me lo llevé sin autorización, es como un secuestro. Bueno, todo esto se va a dirimir. Por ejemplo, para que tengan una idea, es un ejemplo de derecho internacional privado, ¿correcto? Entonces, ahora vamos al derecho público. Regula los vínculos entre individuos, ¿sí? Individuos, ¿qué quiere decir? Que también está abarcando las personas jurídicas que vimos en la anterior clase y las personas físicas. Bueno, también las entidades privadas, ¿se acuerdan que vimos? Sociedades, fundaciones, etcétera. Y también estos con todo lo que tenga que ver un juicio contra el Estado. También se basa en el derecho constitucional. Voy a hacer acá una explicación. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un juicio, yo trato de tomar los ejemplos que vimos otras clases. Trato de hacer un juicio porque, por ejemplo, en la etapa del corralito, no sé si saben, el Estado ordenó quitarle los ahorros a la gente. Entonces yo, ¿qué hago? Tengo que hacerle juicio al Estado, porque el Estado me está privando de algo que es mío, en este caso mi propiedad privada, que también es mi dinero. Entonces, esto, como es contra el Estado, no va a ir a un juicio civil, va a ir al derecho que hace al derecho público. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Por eso se va a basar en los juzgados que ustedes alguna vez han sentido, que son, por ejemplo, lo que es habeas data, amparo. Estos remedios procesales que hemos visto se basan en la justicia federal. Hacen al derecho público, ¿sí? Bueno, siempre que está el Estado, derecho público. Bueno, también tenemos que ver el derecho procesal. El derecho procesal tiene que ver con la manera en la que yo hago los juicios. Cada código, nosotros decimos que hay una ley de fondo y una de forma. Una ley de fondo es donde están tus derechos. Vos sos menor de edad hasta tal edad, yo tengo derecho a casarme a partir de tal edad, estoy hablando más, pero el derecho, y también, por ejemplo, para comparativamente, el derecho de fondo en el Código Penal es el que matare tiene de 8 a 25 años, qué pasa con los agravantes, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se llevan adelante esos juicios? Tienen que ver con el derecho procesal. ¿Qué hace a la manera del proceso judicial? Es decir, cómo se hace un juicio. Entonces, a cada código tenemos el Código Civil y el Código Civil y Comercial Procesal. Y después vamos a tener en el derecho público el Código Penal y el Código Procesal Penal. ¿Por qué digo que es público? Yo ya lo expliqué la otra vez cuando hablamos de la Constitución, me parece, cuando hablamos de acciones públicas, privadas y los límites. A ver, ¿por qué el derecho penal tiene que ver también con el derecho público? Porque es el mismo ejemplo que yo les di en otra clase. Si yo mato a una persona porque es re mala y todo el mundo la quiere matar, no es que nadie me va a hacer juicio porque la persona era mala. El Estado igualmente interviene.
Si ustedes han visto alguna película así de juicios de Estados Unidos, se ve claramente cuando dice el Estado contra. Ahí esto es lo que hace que esta rama del derecho corresponda en síntesis a el derecho público. Después vamos a tener el derecho social, ¿sí? Que tiene que ver con que, a ver, justamente viene la palabra que de las clases sociales. Esto quiere decir que lo que trata de equiparar son clases sociales que de movida o de base hay una diferencia entre ellos. Obviamente, en una relación laboral que corresponde a los derechos sociales, para poderles dar un ejemplo bien concreto, obviamente los derechos y deberes de una de las partes y de otra no están en equilibrio, porque vos, el día que seas trabajador o trabajadora, vas a estar en inferioridad de condiciones, obviamente que el empleador, y esto trata los derechos sociales de equiparar los conflictos que hay entre las clases sociales y plantear una igualdad como nosotros planteamos la otra vez. ¿Se acuerdan el artículo 16? Bueno, por último quiero hablarles de las fuentes del derecho. ¿Qué son las fuentes del derecho? ¿Desde dónde salen los derechos y dónde puedo rescatar derechos? ¿Dónde el derecho se nutre a sí mismo y va a dar fundamento para que vos después entables un juicio o te bases a nivel cuando tenés una conversación jurídica? Bueno, dentro de las fuentes del derecho tenemos dos grupos grandes, las formales y las materiales. Las formales son la ley y la costumbre. A ver, dentro, chicos, de la ley vamos a encontrar lo que yo les estaba diciendo antes, los códigos, reglamentos, estatutos, etcétera, etcétera. Todo lo que, para que ustedes se den una idea, está validado por el Estado, porque no es que yo invento mis leyes, sino que siempre hay un congreso formado por senadores y diputados, que como también vimos en la clase anterior, está dentro de la parte orgánica de la Constitución, y ellos crean las leyes que después van a ser ejecutadas. ¿Qué quiere decir ejecutadas? Quiere decir que son aplicadas. Bueno, todo lo que hace el cuerpo normativo, sean leyes, resoluciones, estatutos, etcétera, etcétera, corresponden a la fuente principal del derecho, que es esta ley que en su mayoría, por supuesto, que es escrita. Después vamos a tener la costumbre, que justamente dentro de las fuentes formales no siempre está escrita. A ver, hay costumbres que derogan leyes, hay costumbres que hacen leyes, ¿sí? Y vos me decís, ¿qué me querés decir, Marcela? Por ejemplo, ¿qué es la costumbre? Es un comportamiento habitual y espontáneo que puede llegar a generar una ley, pero que nace del comportamiento humano, como te dije antes. Por ejemplo, chicos, no hay una ley que dice yo tengo que hacer la fila para esperar el colectivo o yo tengo que hacer una fila para, bueno, justamente ahora con todos los días de la escuela, para pagar un banco. Pero la gente por ande colate, hasta muchas veces es más rígida que la ley misma. Y muchas costumbres dieron lugar a leyes. Voy a poner históricamente ciertos derechos que se fueron adquiriendo. Por ejemplo, el divorcio. Como mucha gente había que regularizar todas esas situaciones, pero no se podían divorciar, esas costumbres que fueron espontáneas y que se fueron haciendo dieron lugar a leyes. Bueno, ¿qué otras costumbres pueden haber? Bueno, eso se los dejo pensando para que ustedes vean. Yo les doy el ejemplo máximo como en las filas del colectivo, del banco, y después me cuentan. Bueno, dentro de las materiales vamos a tener tres: doctrinas, principios generales de derecho y jurisprudencia. Les repito, doctrinas, principios generales del derecho y jurisprudencia. Bueno, la primera que vamos a hablar es la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es lo que escriben abogados reconocidos, que han sido reconocidos por sus doctrinas y son como tesis o interpretaciones de la ley. ¿Para qué sirve la doctrina? Muchas veces en los juicios, por ejemplo, cuando yo hago una demanda, cito a estos abogados y a lo que dicen en sus libros, con páginas, libros, bla, 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 y muchas veces en las sentencias también los jueces citan a otros abogados. ¿Para qué nos sirve? Para fundamentar el derecho de la primera fuente del derecho, que es la ley. ¿Estamos de acuerdo? La jurisprudencia es muy similar a la doctrina, es otra fuente del derecho, y lo que vamos a ver en esto, que en vez de ser lo que escribió
un abogado acerca, suponte, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, lo que sea, va a ser con respecto a lo que otros jueces hicieron, otros jueces dictaminaron. De hecho, el proyecto de ley que hay sobre interrupción voluntaria del embarazo ha surgido de distintos jueces, esto es jurisprudencia, que en sus sentencias han dado esta visión, obviamente fundamentado en ley. También el matrimonio igualitario ha surgido a partir de la jurisprudencia. ¿Estamos de acuerdo? Van dando sus interpretaciones y nosotros a veces, no quiere decir que sean, no todas las jurisprudencias obligatorias, pero nosotros también, cuando yo hago un juicio cito una jurisprudencia que me da como la razón, la otra parte hará lo mismo, citará otro juicio, para que ustedes entiendan, citará otro juicio y en los fundamentos de ese juicio que le dan razón, y el juez cuando dicta la sentencia, alguien me había hecho, hago este paréntesis, alguien que estuvo muy bien en su trabajo práctico me había puesto jurisprudencia con el caso Bamontes, que es un juicio que tiene que ver que es muy conocido, con la libertad y el ejercicio de tu derecho religioso. Bueno, luego tenemos los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho tienen que ver, ¿sí?, con la buena fe y con la equidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que en las otras clases cuando vimos igualdad dijimos que la equidad era justicia más igualdad? Y también con el principio de buena fe. ¿Sí? Hay principios, por ejemplo, para darles algo de latín, hay un principio general que se llama pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda quiere decir los pactos se hicieron para cumplirse. ¿Qué quiere decir? Estoy pensando en ejemplos, pero no me quiero meter en aspectos políticos. Yo contraigo una deuda, yo contrato a un empleado, a una empleada, no le puedo cambiar en el medio las modalidades o para qué lo contraté, etcétera, etcétera. Entonces, estos principios muchas veces están escritos o implícitos en algunos artículos y a veces es que ya han sido, universalmente reconocidos por todas las naciones. Bueno, espero haber sido clara. Cualquier cosa me consultan. La próxima clase seguramente vamos a retornar con los atributos de la persona, como les dije, porque ya tienen más herramientas de interpretar a la persona. Recuerden incorporar que cada vez que aprendemos algo incorporamos lo que ya vimos. En este caso hemos visto las relaciones con el derecho a la igualdad, hemos visto otros tipos de relaciones como lo de persona física y jurídica. Incorporen distintos conceptos porque si ustedes no ven todo el video, después se les va a complicar para poder realizar las actividades. Les mando un beso grande y cuídense.